trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, gobiernos, empleadores y trabajadores que establecen unos principios y unos derechos que son básicos en el trabajo. Estas normas se dividen en convenios y son tratados internacionalmente legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros o recomendaciones que actúan como directrices no vinculantes. Para analizar cómo Cuba viola o si cumple los convenios internacionales de trabajo, está con nosotros el politólogo Julio Schilling, a quien le doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros, Julio. Muy importante que los cubanos que han sido víctimas durante tantas décadas de violaciones a sus derechos como sus derechos laborales, pues conozcan acerca de esto, pero quiero comenzar preguntándole si Cuba es miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Correcto, sí, de nuevo, un placer estar contigo en este programa. Sí, lo es. La Organización Internacional del Trabajo es una organización que se fundó en 1919, o sea, es a raíz de la Liga de las Naciones. Hoy en día pues forma parte de las Naciones Unidas, sí. Y Cuba desde el año 1919 es miembro, o sea, y el propósito de esta organización es pues cuidar, defender los intereses de los trabajadores, sí. Protección social, protección en cuanto a la remuneración, al derecho de reunirse, organizarse como sindicatos independientes, buscar que no se discrimine contra los trabajadores. Y Cuba comunista viola sistemáticamente y descaradamente los convenios internacionales del trabajo. Cuba los ha ratificado, porque una cosa es ser miembro y otra cosa es también ratificar estos convenios, porque me imagino que esto lo hacen de forma paulatina, es decir, que poco a poco, todos los años o un periodo determinado, tienen que volver a firmar estos convenios. Lo que pasa es que Cuba, por ser uno de los miembros fundadores y los más importantes, que son los que Cuba firma, fueron acordados en 1949. Por ejemplo, el artículo 95, que establece que no se puede robar, piar al trabajador su remuneración. Eso es algo que Cuba, con su cuerpo de trabajo que arrienda al mundo, sí. Y hay que establecer que arrienda, porque el parte de la imagen que venden es si mandan médicos a Haití, sí. Piensan, mira qué bueno, generoso, mandan médicos a Haití para resolver problemas. No, ellos están rentando. Lo están rentando y lo está pagando las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo. Alguien está pagando para que estén ahí estos cuerpos de salud. Entonces, y pagando bastante y se quedan con bastante, entre el 70 al 92% de lo que les pagan a estos trabajadores. Es una cantidad elevadísima. Sí. El artículo 98, también de 1949, establece que los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos independientes. Cuba, con sus marañas de los sindicatos oficialistas, pues en efecto anula esa posibilidad y la anula con cárcel. O sea, tú básicamente no puedes, bajo ningún concepto, no eres reconocido como un sindicato. Claramente viola esto. En 1964, el artículo 122, donde establece que un Estado no puede discriminar contra los trabajadores, Cuba también consistentemente discrimina, por ejemplo, contra los cubanos de la raza negra, sí. En darles empleos en lugares turísticos a favor de lo que ellos consideran que quieren tener ahí. Ideológicamente discriminan como práctica establecida. Si tú no estás en acorde con el régimen, no vas a poder trabajar en estos lugares. La fuerza laboral la provee el Estado castrista, y hay que entender que esto es importantísimo. Uno, esta es la nueva forma de ejercer el esclavismo en el siglo XXI. Y dos, representa una de las fuentes de ingresos más grandes, más de 8.000 millones de dólares al año declarado. Realmente la cuenta es mucho más alta por arreglos y convenios que establecen con estados amigos y otras dictaduras que no lo reportan. ¿Y tú sabes qué país fue el que perfeccionó eso? ¿Cuál? Corea del Norte. Corea del Norte, mandando un ejército de cuerpos de mano de obra esclava a través del mundo, sí. Pues es el que hacía el trabajo que nadie quería hacer en esos países. Bueno, pues la dictadura castrista ha imitado perfectamente el modelo de Corea del Norte, y es paradójico
que un movimiento que asalta el poder y se pone a decir, citando a Carlos Marx, el inventor del marxismo Engels, de que el capitalismo pues explotaba, deshumanizaba, alienaba al hombre, cuando en realidad es el Estado dictatorial castrista y el modelo comunista el que deshumaniza y explota al trabajador, y Cuba comunista es un ejemplo paradigmático. Ahora sabemos por qué querían graduar tantos médicos, para tenerlo como una fuerza que pueden arrendar, y eso es, no solo que lo están arrendando, pero lo están explotando. Por supuesto. Julio, hay otro tema que también preocupa a los trabajadores cubanos. ¿Hay algún convenio que los proteja a aquellas personas que tienen diferentes creencias o fe? ¿Esto también se viola en la Cuba castrista? Totalmente, y entra precisamente en la prohibición de discriminación del artículo 122. No se puede discriminar contra ninguna persona, y el Estado discrimina personas que profesan una fe religiosa, personas que no aceptan los dogmas de la ideología en la práctica, porque hay que entender que hay muchos que están en el poder que tampoco se suscriben sentimentalmente, verdaderamente, a los dictámenes del comunismo, pero sí les conviene por las dádivas y todos los beneficios que les provee. Entonces, es fundamental algo que existe, y Cuba ha sido citada consistentemente sobre estos problemas. Numerosos gobiernos han cancelado contratos. Y en caso de que un cubano se vea expuesto a este tipo de violaciones, ¿es posible que sea un caso para ser representado ante una corte internacional? Por supuesto que sí. La Organización Internacional del Trabajo existe, tiene audiencias, y de hecho se han presentado numerosas denuncias. Lamentablemente el castrocomunismo tiene un cuerpo de cabildeo muy fuerte, y particularmente en estos temas donde ellos buscan camuflajear la realidad, falsificar la realidad. Mandan cuerpos a través del mundo vestidos de organizaciones no gubernamentales, cuando son nada más que extensiones del poder político, para decir que ellos sí representan a los trabajadores. Entonces es una lucha no solo en los salones legales, sino también en las conferencias y las opiniones públicas a través del mundo. De hecho, el caso de estos jóvenes profesionales de la salud que deciden abandonar las misiones porque en muchos de los casos han sido explotados, como usted bien dice, pues incluso el régimen no solamente no les paga lo que les debe pagar, también abusa de ellos a la hora de no permitirles entrar a Cuba, una ley abusiva que no les permite entrar al país durante 8 años. Mira, eso es prueba de que los ven netamente como mercancía, no son humanos. O sea, no existen, no tienen valor si se salen del producto de lo que ellos representan para la revolución castrista, para el régimen cubano. Porque si fueran personas, cada caso es atendido, es escuchado, y esa noción de que son lo que son gracias a un sistema político es un mito descarado. En cualquier país civilizado, una persona que se graduó de medicina no le debe su esfuerzo a un sistema, se lo debe a su propio estudio, el esfuerzo, y que no vengan con que es gratuito, No, para nada, que pagar un precio muy alto. Un precio muy alto, y en numerosos países del mundo, en Europa con democracia, en Canadá, en los Estados Unidos, los medios existen donde tú puedes estudiar una carrera, no te cuesta un centavo y no debes tu vida a un sistema dictatorial. Julio, usted siempre está a disposición de nuestros oyentes y televidentes de Levántate Cuba, pero también de la comunidad cubana que vive en el exilio, y les ofrece unos simposios muy informativos y muy importantes, y uno de esos es lo que se va a realizar próximamente, y quiero que usted lo dé a conocer aquí en Levántate Cuba. ¿Cómo no? Este jueves vamos a tener, y todos los meses tenemos un ciclo de conferencias para promover una cultura de libertad. En este caso es combatiendo el nuevo despotismo, el caso de Nicaragua. O sea, estamos viendo cómo el pueblo, el valiente pueblo de Nicaragua está de pie en rebelión contra una dictadura que es parte de esa red de colonias de la cual Cuba tiene una enorme influencia y mando, ese eje del mal en este continente. Entonces es importante examinar las razones de cómo es que se mantiene en el poder una dictadura como la sandinista, cómo es que pudo volver, porque yo creo que para Cuba son muchas lecciones de cosas que no hacer para que
una vez que Cuba sea liberada, que no vuelva a caer. Este jueves, en la biblioteca pública de West Dade Regional, la entrada es gratis y abierta al público. Se va a transmitir por Facebook Live de Patria de Martí, así están todos invitados. Pues ojalá que nuestros cubanos puedan verlo y por supuesto le agradezco mucho que haya estado con nosotros, a ustedes también. Hacemos una breve pausa, regresamos unos 5 minutos después de las informaciones con Joan Andrés. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.